Buenas, ¿qué tal? Si últimamente has estado leyendo Noticias Maker, te habrás dado cuenta que últimamente solo se habla sobre una tarjeta, la Raspberry Pi Pico, esta nueva tarjeta que tengo yo aquí. Si quieres saber qué es, si te sirve y si es la competencia de Arduino, quédate por aquí y te lo cuento. Bienvenido a Laboratorio Gluon. Hasta ahora, la Raspberry Pi nos tenía acostumbrados a ordenadores de una sola tarjeta, SBCs. Estos ordenadores básicamente es como un ordenador de tu casa, solo que en formato reducido, bajo consumo y bajas prestaciones. Son pequeños ordenadores baratos que pueden manejar un Linux sin ningún problema, pero que no te van a permitir jugar al Fortnite ni nada de eso. Pero para otras muchas cosas son muy útiles. Se pueden hacer desde centros multimedia para la televisión, controladoras de impresoras 3D, NAS, servidores, lo que tú quieras que no consuma muchos recursos, lo puedes hacer en una de estas. Sin embargo, ahora Raspberry Pi ha dado un giro. Ha empezado a hacer placas de desarrollo, las mismas que tenemos con Arduino, ESP32, que todos conocemos, pues Raspberry ha sacado su propio Integra. Esta es la nueva Raspberry Pi Pico. Este es su nuevo procesador, el RP2020. Es un dual core ARM M0 que funciona a 133 MHz. No os voy a leer todas las características, las tenéis en internet, su página es una maravilla de documentación, así que si queréis más detalles os lo dejo por ahí. Sobre los periféricos de la Raspberry Pi Pico, poco hay que decir. Tiene los típicos puertos serie como el UART, el I2C y el SPI, además tiene 16 canales PWM, ADC de 12 bits y una de las cosas más interesantes es que casi todos sus pines se pueden cambiar de unos a otros. Por aquí os dejo el pinout para que lo veáis y veréis que los PWM pueden ir por todos lados, el UART se puede cambiar de puertos, es muy configurable y eso la hace muy versátil. Además de los típicos periféricos que nos podemos encontrar en el resto de plaquitas, esta trae una cosa que es única de ella y que yo por lo menos no he visto en ninguna otra. Y es que tiene unos controladores PIO, que son Programable Input Output. Son unos pequeños procesadores que van en los GPIOs y que se pueden programar para que hagan cosas ajenas a lo que está haciendo el procesador. Es decir, si tú quieres tener un I2C, le podrías programar que en esos pines esté ejecutando un controlador I2C. Si quieres tener un UART, podrías decirle que se haga un UART. Y las capacidades son casi infinitas y hay hasta controladores VGA, por ejemplo, para poder controlar una pantalla VGA con esos PIOs. Además de los PIOs, que son una característica muy chula y única de estos procesadores, tenemos el doble núcleo. Este doble núcleo no es como el del ESP32. En el ESP32 tenemos un núcleo que se encarga del Wi-Fi y otro núcleo que se encarga del procesamiento normal. En este caso tenemos los dos núcleos para nosotros, es decir, podemos hacer unas tareas en un núcleo y otras en otro, de manera paralela. Esto, para ciertos proyectos, nos va a quitar muchos quebraderos de cabeza y nos va a permitir hacer cosas muy chulas y muy potentes con una plaquita como esta. De hecho, ya se están viendo cosas muy chulas. Una aplicación muy buena para estos dos núcleos sería, por ejemplo, tener un núcleo trabajando en el procesamiento gráfico y otro núcleo enviando los datos a la pantalla, leyendo sensores y ese tipo de cosas. De esa manera tenemos un núcleo trabajando solo en una cosa y especializado en una cosa que no interrumpe al funcionamiento del otro. Y entre ellos, además, pueden hablar para enviarse la información que necesiten. Por lo tanto, para proyectos complejos, esto es un plus. Además de todo eso, tenemos también 12 canales DMA. Para si ya con dos núcleos no tenemos suficiente y necesitamos mover la información de manera muy rápida, los canales DMA nos van a permitir mover los datos de un lado a otro de manera muy rápida y sin interrumpir nada el procesamiento. Esta tarjeta tiene la capacidad de ser USB host y device, es decir, lo podemos conectar a un ordenador y hacer que funcione como si fuera un teclado, o podemos coger un teclado y conectarlo a nuestra Raspberry Pi Pico y usar el teclado y leer la entrada del teclado para manejar la Pico. Esto abre mucho la ventana del proyecto. Todas estas características no son gratis. El tener doble núcleo y todos estos periféricos hace que incluso en el modo de menor consumo, el consumo de esta plaquita sea bastante elevado comparado con una Blue Pill, por ejemplo. No es un procesador interesante para proyectos que funcionan a baterías porque no van a durar demasiado, pero para el resto es una muy buena opción. Como en el mundo Maker estamos llenos de tarjetas de desarrollo de un sitio, de otro, con unas características y con otras, vamos a intentar ver en qué puede ser mejor y peor una Raspberry Pi Pico comparada con el resto de tarjetas que podemos tener en nuestro taller. Por ejemplo, un Arduino, un ESP32 o una Blue Pi. De esta manera podemos ver dónde encajaría mejor esta nueva tarjeta.
Vamos a empezar nuestra comparación con el Arduino Nano y la Raspberry Pi Pico. El tamaño de las dos es bastante parecido y en cuanto a funcionalidad, el procesador del Arduino se queda muy atrás con respecto al de la Raspberry Pi, a cambio de también tener menor consumo. El número de periféricos es menor, pero su coste también es menor. Podemos tener un Arduino Nano por 1,5 €, 2 € más gastos de envío, mientras que la Pico son 4 € más los gastos de envío. A la hora de programarla, la Raspberry Pi Pico es bastante nueva, entonces vamos a encontrar menos ejemplos, por lo que programarla puede ser un poco más prueba y error y darte de cruces tú solo contra algo. Sin embargo, con Arduino eso ya lo tenemos completamente superado porque tenemos millones de librerías, comunidades que te van a ayudar y que seguramente tu proyecto esté más o menos hecho. Otra característica a tener en cuenta es que la Raspberry Pi Pico la podemos usar para conectarla a un ordenador y que funcione como un joystick, un teclado, un volante, lo que nosotros queramos. Sin embargo, con el Arduino lo vamos a tener más difícil porque no tiene un USB integrado y hay que usar librerías que, bueno, van por software y no son tan rápidas como un USB normal. Por lo tanto, la Pico contra la Nano, pues depende de para qué lo quieras. Si no te quieres complicar la vida, quieres algo rápido, sencillo y probar alguna cosilla, sin duda el Arduino Nano. En cuanto necesites un poco de potencia, pásate a la Pico. Aquí nunca vas a tener problemas de velocidad. Aquí puede que sí. El siguiente combate es del STM32 Blue Pill contra la Raspberry Pi Pico. En este caso la lucha va a estar más igualada, ambos son ARM Cortex M0, los dos tienen cantidad de periféricos, DMAs, relojes bastante elevados, la Blue Pill son 72 MHz, mientras que estas son 133, esta tiene 2 núcleos, es una característica muy buena, sin embargo el precio, la Blue Pill es muy barata comparada con la Raspberry. A la hora de programarlas, el STM32 ya tiene soporte de Arduino, por lo que puedes usar el IDE de Arduino si es que te gusta, yo no soy muy fan, pero para hacer las cosas rápido te viene muy bien. Sin embargo, la Raspberry Pi tienes que usar el SDK de la Raspberry. Entonces puede que tengas menos ejemplos que con esta. En este caso está un poco más igualado. En cuestión de rendimiento ganas sin duda la Raspberry Pi. Sin embargo, en cuestión de consumo, precio y ejemplos en internet, yo diría que el STM32. Además, a la hora de programarlo, esta la puedes programar con un Arduino, mientras que esta necesitas usar el SDK y si no tienes mucha experiencia, puede ser que te resulte un poco más difícil. El último combate es entre la Raspberry Pi Pico y el ESP32. Una placa, la ESP32, está muy pensada para usarla con Wi-Fi y Bluetooth. No tiene mucho sentido usar esta tarjeta si no quieres conectividad. Sin embargo, la Raspberry Pi Pico está más pensada para procesamiento. No tiene conectividad Wi-Fi, ni Bluetooth, ni nada de eso. Las dos tienen un porrón de PWMs, puertos de comunicación serial, ADCs, DAC. Sin embargo, ya te digo, esta comparativa, si necesitas conectividad Wi-Fi o Bluetooth, directamente a la ESP32 no tiene sentido cogerte una Pico y tener que comprarle, añadirle que si un SIL con el Wi-Fi o con el Bluetooth o si quieres Wi-Fi, esta. Si quieres rendimiento para procesamiento y poco más, la Raspberry Pi Pico. Y por fin llegamos a la conclusión, y la conclusión es que no hay conclusión. Esta placa es una placa muy potente, nos puede sacar de muchos apuros, puede servir para cosas muy chulas, pero no es ni mejor ni peor que otras. O sea, siento la decepción, este vídeo no va a ser que hay un claro ganador. ¿Hay un claro ganador en cuanto a rendimiento? Puede ser. Esta tarjeta le da 1000 vueltas al Arduino Nano y a la Blue Pill, por ejemplo. Pero, sin embargo, pues falla en otras cosas como puede ser el consumo. Además, también la forma de programarlo es con el SDK de la Raspberry Pi, necesitas tener un poco más de experiencia en configurarlo. No es tan sencillo, aunque es muy sencillo, no es tan sencillo como el Arduino, además de que no hay tantos ejemplos. Es una placa nueva, por lo tanto, puede que encontremos fallos que no habían detectado nadie. Puede ser que tengamos problemas que no los ha tenido todavía nadie antes, entonces la ayuda que podemos tener es menor. Por lo tanto, claro ganador no hay. Algo sencillo, quieres algo fácil, sencillo, Arduino. Quieres aprender, quieres tener control, necesitas potencia de procesamiento, la Raspberry Pi Pico está muy bien para ello. Te da muchas opciones, no te vas a cansar de periféricos y de proyectos que puedes hacer y siempre la puedes exprimir un poquito más. Así que espero que os haya gustado, que os haya aclarado alguna duda
Y si queréis que comente alguna cosa más, me lo dejéis en los comentarios y yo encantado. ¡Hasta luego!